Onda Natural, tu mensaje de salud en plenitud. Homeopatía, acupuntura, lo bueno de la tradicional, convencional y occidental alopatía, quiropraxias para los dolores y los huesos destruidos, las técnicas que la genética nos aporta para la prevención del futuro en la salud y también todo aquello que determina el origen de tu sufrimiento, qué órgano no funciona bien, qué enfermedad crónica padeces hace años. Todo eso lo sabés, pero si no sabemos cuál es el origen, ¿qué es lo que vamos a poder curar? Absolutamente nada. Por eso con la homeopatía buscamos, y el que busca encuentra el origen de la enfermedad. Profesor Luis Diego Campos, número telefónico del consultorio, atención, que es un número de línea, y es el 4306-2554, donde te puedes comunicar y te atenderemos en forma directa, en forma dialoguista, coloquial, en términos entendibles. Y hoy, en esa misma modalidad lingüística, vamos a hablar de la columna vertebral. ¿Cuántas personas que están escuchando sufren de la columna vertebral? Y un poco porque igual siguen caminando, y otro poco porque le dicen que no hay mucho para hacer, desestiman todo tipo de tratamiento hasta que, claro, llega una situación extrema, de una pierna que no se puede mover, de recoger algo del piso que no se puede hacer, que no nos podemos colocar el pantalón o las medias o el calzado, y ahí viene la desesperación, porque ¿quién no quiere ser independiente, al menos en vestirse por sus propios medios? Pero mucho antes, muchas cosas se pueden hacer si tenemos en cuenta el enfoque homeopático y el enfoque oriental de la acupuntura. Recordemos que la columna vertebral está compuesta de huesos, una columna cervical que tiene 7 vértebras, columna dorsal que tiene 12, columna lumbar que tiene 5, y el hueso sacro, que es un hueso unificado y que está ligado articularmente con el hueso ilíaco, que es lo que se conoce normalmente y domésticamente como la cadera. Pero la columna no es solo huesos. Tenemos también tejidos blandos, tenemos cartílagos, tenemos ligamentos, tenemos músculos, y lo más importante, tenemos sangre. Sangre que circula a través de los vasos arteriales y transporta oxígeno y nutrientes, y sangre que circula a través de los vasos venosos, que va haciendo lo posible por descongestionar de toxinas, de elementos inservibles al organismo, hasta que finalmente, por las vías conocidas, estos son quitados del propio cuerpo. Esto también es casi obvio, de perogrullo y muy conocido. Sin embargo, cuando aparecen los estudios, los informes, las ecografías, las radiografías, y surgen palabras como espondilosis, espondiloartrosis, osteofitos marginales, procesos degenerativos, procesos de disecación y otras palabras ya no tan sencillas, se complica un poco el entendimiento popular, pero fundamentalmente se complica el encontrar soluciones. Es por eso que a través de nuestro servicio de medicina integrativa, y es por eso que mencionamos a las más populares, conocidas, convencionales y no convencionales, pero todas, absolutamente todas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, tanto la acupuntura como la homeopatía, por supuesto la tradicional y habitual alopatía, que es la que la mayoría consume con antibióticos, analgésicos, etcétera. Pero solo con alopatía parece que no hay solución, lo dicen los propios ejecutantes de dicha medicina, no hay solución para estos problemas de columna. Ahora bien, si vos estás en una situación avanzada, donde te cuesta moverte, donde el dolor te impide agacharte, caminar, subir una escalera o transportar un objeto de un peso normal como una mochila, un balde con agua, en el caso de las tareas domésticas,
incluso utensilios de cocina o material de estudio. Ha pasado mucho tiempo sin que nada efectivo se haga. Y vos dirás, pero sí que fui al médico y hice un estudio y me dio este remedio para que me duela menos, etcétera, pero nadie hizo nada en esa columna. O estoy diciendo algo incorrecto. Te pregunto a vos que estás escuchando para que te lo repreguntes, y la pregunta es, ¿alguien puso la mano de manera inteligente, profesional y eficaz en tu columna? ¿O simplemente una receta para calmar el dolor y no se puede hacer más nada? Si eso te pasó, es porque no has conocido las nuevas metodologías alternativas y eficaces para resolver los problemas de columna vertebral que hemos mencionado y otros que no mencionamos, como por ejemplo las sí muy conocidas hernias de disco o discopatías. ¿Qué es una hernia de disco, profesor Luis Diego Campos? Simplemente tejido blando, básicamente cartílago, que sale hacia afuera entre dos vértebras. Emerge como cuando cuelga desprolijamente de un cajón de la cómoda del dormitorio un par de medias o una camiseta. Claro, acá la situación es mucho más intensa porque el tejido cartilaginoso tiene nervio y al tener nervio informa del dolor. Y el dolor se produce porque una vez que emerge hacia el exterior, las vértebras se vuelven a comprimir y lo morzan, lo muerden. Y es un dolor insoportable, el de las hernias de disco. Me voy a permitir ilustrar en los minutos subsiguientes un tratamiento llevado a cabo con Isabel de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, quien concurrió prolijamente con sus estudios de columna y además con sus análisis de sangre, cosa que siempre pedimos a los pacientes, para saber por dónde pasaba, por dónde pasa, en qué calidad, en qué condición, la sangre que sabemos que recorre todo el cuerpo, también la columna, pero todo el cuerpo, y cómo funciona el corazón, los pulmones, los riñones, muy importante observarlo y diagnosticarlo. Y yendo propiamente a la columna y a la columna de Isabel, nos encontramos con 3 hernias de disco y en 2 lugares realmente significativos e insoportablemente dolorosos, entre 3 y 4L, que quiere decir entre la tercera y cuarta lumbar, y entre 4 y 5L, que quiere decir entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, pero además una hernia de disco en la columna cervical. ¿Nos vamos dando cuenta? Arriba, por debajo de la nuca, entre la tercera y cuarta vértebra cervical, a la altura del bulbo raquídeo, y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sus consecuencias. No solo las limitaciones posturales que anteriormente enumeramos de manera general, ella las tenía todas, no podía agacharse, no podía calzarse, no podía transportar un objeto doméstico, no podía transportar sus elementos de estudio, maestra de escuela primaria, por supuesto en uso de licencia, no podía ni siquiera concurrir al establecimiento para tareas livianas. Y entonces, frente a frente, con su dolor, con su realidad, comenzamos un tratamiento efectivo. Lo que se veía en los papeles, se veía en la columna. No solamente el tejido blando emergente, sino también la rotación hiperrectificada de la columna lumbar, la derecha hacia atrás y la izquierda hacia adelante. Y aplicamos una acupuntura de emergencia para el dolor, porque con dolor no se puede tocar, se puede tocar, pero se provoca más dolor. Entonces, 25 minutos de acupuntura específica para el dolor. La gente que ha leído o sabe o practica o conoce o algo ha recibido, además de terapia con acupuntura instrucción, sabe que hay puntos que son absolutamente analgésicos, porque activan las endorfinas que el cerebro produce, y las endorfinas son más potentes que la morfina, pero producidas por el propio organismo. Hay que conocer esos puntos, pero además en cada paciente no son los mismos puntos. Primera tarea lograda porque el dolor cesó.
y había que colocar las hernias de disco en su espacio. En un sillón especial, reclinado, inclinado a 45 grados, ni vertical ni horizontal, ya sin la acupuntura que había hecho su efecto, comenzamos a palpar y a pulsar las hernias de disco. Primero las dos lumbares, en la parte baja de la columna. Y una vez que decidimos que el ángulo era el correcto, aplicamos la técnica de empujar hacia adentro ese tejido blando, ahora sin dolor, para que quede nuevamente atrapado entre vértebra y vértebra, y con un complemento regenerativo dosificado homeopáticamente, logramos el resultado comprobado 30 días después con los nuevos estudios y con la ausencia de síntomas y de las tremendas limitaciones que acarreaba María Isabel. Con respecto a la columna cervical, su trabajo fue encomiable. Ella se encargó de los ejercicios luego de haber colocado nosotros también manualmente el tejido blando en su espacio, en una zona mucho más delicada aún que la que acompaña a la columna lumbar. A ella le provocaba vómitos, agitaciones, diarrea. Recordamos que se encuentra el centro cardiorrespiratorio, impulsado desde el bulbo raquídeo que está por debajo de la columna cervical. Ninguno de esos síntomas volvieron. A los 30 días, observando su columna en los nuevos estudios, era como la de otra persona. Sin embargo, ella debió cumplir la etapa de 9 meses de mantenimiento, concurriendo al consultorio cada 2 y cumpliendo con los ejercicios y los cambios en la dosificación y construcción de su medicina homeopática. Seguramente, si vos has observado, escuchado, reflexionado sobre todas estas palabras que hemos transmitido en estos minutos, querrás curarte, no solamente aliviarte como muchas personas de manera desesperanzada dicen, a ver si se puede al menos hacer algo. No, no es que se pueda hacer algo, se puede hacer todo lo que hemos dicho ahora y muchas cosas más según el caso. Hoy simplemente nos permitimos ilustrar con Isabel. Quizá mañana, y si vos así lo deseas, por supuesto, ilustremos con tu caso. Voy a recordar el número telefónico del consultorio de quienes les está hablando ahora, que es profesor Luis Diego Campos, y que está cumpliendo 40 años. Ustedes dirán por la voz, qué joven. No, 40 años de trabajo de manera consecutiva en la salud. Así que pueden imaginar la edad real. Hay experiencia de vida y experiencia laboral en esta profesión que tiene que ver con resolver de manera práctica, pragmática, los problemas de salud del ser humano con una medicina integrativa. El número telefónico para comunicarse de manera directa con el consultorio es el siguiente, número de línea 43062554. Llamás y te atendemos, te escuchamos, conversamos, opinamos y te decimos qué se puede hacer en primera instancia para luego confirmarlo de manera presencial en el consultorio absolutamente adecuado para estos tratamientos. Número telefónico del consultorio de quien habla profesor Luis Diego Campos, número de línea 43062554. Y te invitamos a seguir escuchando. Lo que viene es aún mejor de lo que escuchaste. Y por supuesto, todos los días estamos con vos, compartiendo este espacio que es para las personas que se identifican como vos, no solo con lo natural, sino con lo práctico, con lo que cura, como decía el maestro doctor Florencio Escardó. La única medicina que sirve es... ¿Esperaban el nombre de una medicina? No. La única medicina que sirve es la que cura. Profesor Luis Diego Campos, un abrazo para todas las personas de todos los géneros y de todos los sexos que han escuchado. Hasta la próxima transmisión.